Vamos a ver ahora un tema delicado, digamos, delicado por el personaje que se va a intentar explicar. Se conoce con el nombre de leyenda negra esa historia tergiversada de España, leyenda negra española quiero decir, o antiespañola, de lo tétrico que habría sido la conquista de España en América. Repito que siempre hay que tener en cuenta, una cosa es la leyenda negra, donde todo ha sido malo, y otra cosa también es la leyenda rosa, donde todo ha sido bueno y angelical. Para no caer en ninguno de los dos extremos es importante ir siempre a las fuentes. Y una de las fuentes de la leyenda negra antiespañola, con pena y con tristeza, uno tiene que decirlo, vino justamente de un personaje de la misma iglesia. Nos referimos a un fraile dominico llamado Fray Bartolomé de las Casas, un personaje muy controvertido, de una voluntad muy férrea, muy colérico en su modo de ser, pero con una personalidad hasta incluso patológica, según algunos autores. Vamos a intentar entonces abarcar ahora el pensamiento y la persona de Fray Bartolomé de las Casas, llamado por muchos el apóstol de los indios, entre comillas el apóstol. Se le atribuye a él el haber sido uno de los primeros defensores de los aborígenes, de los indios, para llamarlos de modo genérico, a partir de un texto muy cortito, publicado en el año 1552, llamado Breve relación acerca de la destrucción de las Indias occidentales. Esta sería una fuente, entre comillas, inequívoca de, entre comillas, el genocidio cometido por España aquí en América. Pero veamos más detalladamente quién fue este, entre comillas, gran apóstol, tan mentado de estas tierras vírgenes. Nacido en España, su padre, Francisco Casó, había acompañado a Colón en su segundo viaje al otro lado del Atlántico y, anclando en las Antillas, se había dedicado al redituable negocio de la plantación, pero usando para esto muchos indios como esclavos. Bartolomé, entonces, el joven Bartolomé, luego de cursar ciertos estudios universitarios en la Universidad de Salamanca, en España, va a partir hacia el Nuevo Mundo para tomar parte de esa pequeña herencia paterna, sin dejar de lado, entre comillas, los dulces tratos, ¿no?, que su padre prodigaba a los aborígenes. Él mismo entonces, habiendo llegado a estas tierras americanas, en su juventud, había sido puntualmente esclavista de los indios. Ya con 35 años y convertido al catolicismo, va a ingresar a la Orden de Santo Domingo. En Fray Bartolomé de las Casas se plantea esa historia habitual en los conversos, donde de una vida de gran pecado a veces se pasa al extremo contrario. No me refiero al extremo contrario de la vida de la gracia, sino a veces con planteos demasiado exagerados. Esto es algo habitualmente común en muchos conversos, ¿no? Hasta que después comienza la meseta de su vida. Pues bien, en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, después de su conversión, a menos a una vida de catolicismo práctico, su exageración va a ir no al punto contrario solamente al inicio, sino va a ser una constante. Una constante quizás en la vida de Fray Bartolomé de las Casas es la exageración. Incluso digo y repito, a un nivel cuasi patológico. Algunos hablan de una posible herencia de parte paterno de Fray Bartolomé de las Casas, de familia de conversos, de judíos conversos. Este argumento, hay que decirlo, no está del todo probado, pero algunos plantean todavía
esa supuesta sangre no cristiana de Fray Bartolomé. A partir de los 35 años, después de ingresar entonces a la Orden de Santo Domingo, Fray Bartolomé va a ser ordenado sacerdote y con ese carácter férreo que lo caracterizaba, va a intentar comenzar a deshacer o desandar el camino que había tenido él y sus padres, su familia, digo yo, respecto de los indios. Es decir, de haber sido un esclavista, va a intentar pasar a ser un defensor de los indios. Y esto es algo muy loable, es algo muy realmente alabable. Sin embargo, vamos a ver el método que va a utilizar. Es importante la frase de San Pablo, que nos dice: no se puede hacer un mal para que venga un bien. Yo no puedo mentir para salvar a alguien, no puedo robar para darle de comer a un pobre, ¿no? Tanto Robin Hood como la mentira siempre son malas, ¿no? No se puede hacer un mal para que venga un bien. Sin embargo, para Fray Bartolomé de las Casas esto no va a ser tan así. Vayamos directamente a aquellos dichos que lo han catapultado a la fama histórica que ha tenido. Son estos, y lamentablemente no su nula obra evangelizadora, los que le han dado fama y han servido de base para lo que se conoce con el nombre de la leyenda negra antiespañola. Fray Bartolomé de las Casas, algo que directamente llama la atención al leer este texto, la brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, se aprecia siempre de haber sido testigo directo de lo ocurrido. De allí que en sus relatos, gozan de tanta autoridad. Fray Bartolomé no solamente va a llegar a ser fraile, sino incluso más, va a ser nombrado obispo. En sus textos se lee normalmente la siguiente frase: yo vide, significa en castellano moderno ahora, yo vi, yo observé, ¿no? Frase que, tratándose de un sacerdote y un obispo, hacen de su testimonio casi como una especie de juramento, como nos narra algún autor. Vamos a ver algunos botones de muestra de Fray Bartolomé de lo que él habría visto en estas tierras americanas. Dice Fray Bartolomé: una vez yo vide que teniendo en las parrillas quemándose a 4 o 5 príncipes y señores de los indios, y porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño, mandó que los ahogasen. Y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba, no quiso ahogarlos, sino que más bien le metió con sus manos unos palos en las bocas para que no gritasen. Les atizó el fuego hasta que se asazaron despacio. Yo vi de todas las cosas arriba dichas y muchas otras infinitas. Tremendo si esto ha sido así. Otro texto más. Con las gentes de las Indias, dice Fray Bartolomé, España no hizo más que despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias, nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas, maneras de crueldad. Los españoles les arrebataron a los indios las comidas y los enseres más elementales, para pasar luego a quitarles las mujeres y los hijos, y usar mal de ellos, y obligarlos más tarde a buscar en la selva un refugio salvador. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría el hombre por medio, y le cortaba la cabeza de un piquete y le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de los pechos de las madres y daban de cabeza con ellas en las peñas. Tremendo, un horror. ¿Por qué salvajes? ¿Por qué tan salvajes estos españoles? Según el fraile dominico, el conquistador español era la misma encarnación del diablo. Cito a Fray Bartolomé de las Casas: los españoles desean solamente henchirse de riquezas en muy breves días. Más que hombres parecen lobos, leones y tigres, crudelísimos de muchos días hambrientos. Cometían grandísimas crueldades, matando y quemando y asando y echando y asando y echando perros bravos. Uno podrá preguntarse qué
qué clase de cristianos eran estos conquistadores que hacían estas atrocidades. Es natural que si las cosas fueron así en América, más les habría convenido a los indios quedarse como estaban y no hacer uso del derecho de recibir a la civilización occidental. Pero veamos algunos detalles. Las Casas siempre engloba sus dichos diciendo los españoles, no da nombres. Como si dijese los judíos, los nazis, los musulmanes, englobando a todos y no marcando las partes, tal persona, tal grupo. La obsesión de Las Casas es una idea, España, y deseando entonces que la conquista sea lo más, entre comillas, pura posible, denuncia muchas veces sin fundamento ni precisión, como vamos a ver ahora. Se trata de una clásica dialectización. Españoles malos, indios buenos. Los aborígenes eran apacibles en la tierra de la libertad, pueblos habitados por suavísimos indígenas, delicados y tiernos, gente que no conoce seducciones o tumultos, estoy citando a Fray Bartolomé, gente desprovista de rencor, odio y deseo de venganza. Es decir, para el indio, para Fray Bartolomé de las Casas, el indio era un ser que carecía incluso de pecado original. Aquí nuestro dominico surgirá casi como una especie de predecesor del buen salvaje de Rousseau. Rousseau decía que todo hombre nace bueno, pero que la sociedad finalmente lo corrompe. Lo mismo entonces va a plantear 2 siglos antes Fray Bartolomé de las Casas. Hay muchísima bibliografía acerca de la personalidad de las Casas y de su hasta incluso obsesión e imprecisiones históricas. Existen incluso serios estudios que afirman un grado hasta de paranoia en las Casas y hasta incluso de profetismo, como señala autorizadamente un gran autor español, Menéndez Pidal. Holgadamente, dice Menéndez Pidal, holgadamente se hallaba Las Casas en un ambiente profetista, situándose fuera de toda realidad, y con cuánta sencillez falseaba por completo la verdad de todo lo que le rodeaba. Pero que no nos convenzan las elucubraciones psicologistas. Vayamos entonces a los hechos. Hay una constante en todo esto, como señalan los estudiosos de sus escritos. Las Casas, como decíamos antes, siempre habla en vago, en difuso, en impreciso. Nunca dice ni cuándo, ni dónde se consumaron los horrores que él dice haber visto. Ni se cuida de establecer que se trataron de una excepción a la regla. Por el contrario, deja entrever que lo descrito por él era el único y habitual modo de conquista, y que las ferocidades que él destaca en su pequeño libro debían tenerse por las que comúnmente emplearon los españoles en los primeros 40 o 50 años de conquista. Está escribiendo él en el año 1550, apenas unos 60 años después de la conquista de estas tierras. Como señala el gran estudioso argentino Rómulo Carbia en la obra del fraile dominico, nada se concreta ni geográfica ni cronológicamente. Una sola vez aparece en el relato el nombre de uno de los responsables de las supuestas atrocidades, mientras que en los otros casos siempre el tirano es, dicho así de modo genérico, el español, los españoles. Veamos algunos ejemplos. En su historia de las Indias, manifiesta que vio con sus propios ojos más de 30.000 ríos en la isla española que nunca nadie hoy ha vuelto a ver. En su tristemente famosa, la brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias, inventa un genocidio indígena. En esa misma obra, para que uno vea cómo se plantean las cifras, primero dice que son 12 millones de muertos. Luego eleva la cifra a 15 millones
y termina redondeándola en 24 millones. Pero aún conformándonos con los 15 millones, nota un estudioso, Levillier, los españoles deberían haber matado 375.000 indios por año, es decir, bastante más de 1.000 indios por día, y sin descansar ni un día, ni siquiera en los años bisiestos. Todas estas cifras son imposibles aún después de haberse inventado las cámaras de gas o lo que fuere. Sin embargo, las leyendas de Fray Bartolomé de las Casas darán lugar hasta el día de hoy a que varios propagandistas de la leyenda negra antiespañola sigan afirmando exactamente lo mismo. Un dato para tener en cuenta: los antropólogos de hoy y los que se dedican a la estadística de la América precolombina planteaban que desde Alaska hasta Tierra del Fuego no había más de 15 millones de habitantes. Fray Bartolomé va a estar siempre en la zona de Guatemala y el sur de México, lo que es la zona de Chiapas. De hecho, va a ser obispo de Chiapas. Solamente va a conocer esa zona y va a hablar simultáneamente de 12 millones de muertos, 15 millones y 24 millones, cuando en todo el continente americano no había más de 15. Hoy por hoy había pasado mucha agua bajo el puente, y de los estudios realizados se sabe claramente que la población nativa cayó a raíz de diversos motivos, uno de los cuales fueron las enfermedades contraídas a partir del contacto con los europeos, ante las cuales carecían de anticuerpos. Así lo señala el doctor Enrique Díaz Araujo en un texto dedicado a la conquista. Los principales problemas demográficos no fueron causados por la besaña de los encomenderos o la brutalidad de los conquistadores, sino que fueron de carácter patológico, bacteriológico e incluso inmunológico. Sin embargo, lo que no se aclara en grado suficiente es que la disminución poblacional registrada fue momentánea. En efecto, lo primero que hay que tener en cuenta es que la población aborigen originaria era muy pequeña respecto del total del territorio del continente americano. No más de un 5% se encontraba poblado. En segundo lugar, hay que evitar las enormizaciones demográficas, las casistas de las casas. Conforme a los estudios del mayor experto en estos temas, Ángel Rosenblatt, la población precolombina ascendía a alrededor de 13.300.000 habitantes. De ellos se perdieron 2.500.000 hasta 1570, a partir de estas pestes. Pero como ya lo había hecho notar Humboldt en el siglo XVII, la población aborigen había aumentado considerablemente, y en México había superado los niveles que existían antes del arribo de los españoles. Es decir, si bien a partir del siglo XVI se puede plantear un desequilibrio demográfico, también se va a acentuar el crecimiento notorio por la fusión de las razas. Esa transmisión de enfermedades entonces va a ser real, va a ser verdadera, y va a ser la principal causa de disminución momentánea, sobre todo en el primer siglo después de la conquista, de algunos territorios poblados, pero no que estuviese matando de modo permanente como planteaba las casas. Las casas no solamente inflan los números y da falsos diagnósticos, más aún a veces mutila y cambia los textos de documentos públicos conocidos, como la de la bula de Alejandro VI, en la que se donan las tierras del Nuevo Mundo y la corona de Castilla. Adultera con adiciones arbitrarias e incluso suprime algunos textos. Algunos biógrafos, para disculparlo, alegan su sangre andaluza. Los andaluces tienen la costumbre, según se comenta, de exagerar. Un andaluz no miente, exagera, dicen. Al punto que Menéndez Pidal mismo dice que las casas planteaba andaluzadas en grado patológico. Es una cita de Menéndez Pidal. Ejemplos de estos desatinos históricos es por ejemplo, destrucción de la ciudad de Guatemala en 1541 por el rompimiento eruptivo del lago volcánico que la dominaba, y que las casas atribuye a la acción de 3 diluvios. Así plantea el diluvios. Fue por esto que Luis Hanke, ferviente lascasiano, favorable a las casas, debe admitir que la historia de la exageración humana
tiene pocos ejemplos más interesantes que la apologética de la historia de Fray Bartolomé de las Casas. Él mismo, siendo favorable a Fray Bartolomé de las Casas, lo plantea como una exageración en sus afirmaciones. Pero hay exageraciones más interesantes que se dan en provecho propio, como por ejemplo, se infla a sí mismo y desea ser llamado el procurador de los indios. Más todavía, se autotitula el defensor universal de todos los indios. O por ejemplo, cuando pretende extender la jurisdicción geográfica de su diócesis, Chiapas, a Guatemala y México. Y por último, cuando reincidió en el error de Colón, creyendo estar en tierras de Leganjes. Las Casas llegó a ser obispo de Chiapas y no llegó a estar ni siquiera un año entero en su diócesis. Sus propios sacerdotes de por entonces, quejándose de el no querer evangelizar de Las Casas, porque es otro punto importante. Las Casas pretendía que más bien el aborigen se quedase en su propia idolatría, que se convirtiera en la fe católica. Más o menos el planteo de algunos teólogos progresistas de hoy, de corriente más bien raneriana, que dicen que hay que hacer que los musulmanes sean buenos musulmanes, los judíos buenos judíos, pero no hace falta convertirlos al catolicismo. Un año va a durar Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas. Nunca va a aprender los dialectos propios de sus aborígenes, de sus fieles, digamos, y va a ser finalmente echado por sus propios sacerdotes, terminando sus días en España. Es decir, es un obispo que no solamente no evangelizó antes como fraile, se dedicaba permanentemente a denunciar, era un denunciador serial y un exagerador serial, sino que incluso fue echado por su propio clero por no evangelizar. Menéndez Pidal señala la incoherencia de Las Casas ante sus grandes contradicciones. Incluso, ya como obispo, va a vivir del dinero que le otorgaba la corona española como obispo, pero no va a estar evangelizando. No lo movía un ideal de fraternidad, ya que disculpaba la esclavitud que los indios practicaban con otras tribus vecinas. E incluso, esto es un tema realmente admirable por lo malo, Fray Bartolomé de las Casas va a decir que al indio no hay que hacerlo trabajar. Y para esto va a proponer que se traigan esclavos negros, que son más fuertes que los indios, para que si esclavizados ellos, entonces el indio pueda dedicarse a estar en tranquilidad. Un planteo tremendamente racista de Fray Bartolomé de las Casas. Que los indios no trabajen, más bien que vengan negros esclavos. Pero veamos si algún personaje de la época de Fray Bartolomé intentó discutir lo que era el planteo de este fraile dominico y entonces obispo. Como vimos, no era la caridad, sino era la publicidad la meta que lo desvelaba a Fray Bartolomé. De su planteo, de sus denuncias, se van a hacer eco, para ir redondeando, los ingleses y los holandeses, otros que estaban ya conquistando la parte norte de estas tierras americanas. Y a partir de esto van a decir, bueno, si un fraile dominico y después obispo plantea estas denuncias, tomémonos de estas exageraciones, aunque no sean ciertas, para intentar denunciar y publicitar estas denuncias para debilitar el Imperio Español en América. La obra misma de Fray Bartolomé, la brevísima relación acerca de la destrucción de las Indias Occidentales, va a ser traducida rápidamente y publicada gracias a la imprenta que ya existía en distintas lenguas y diseminada por los distintos reinos de lo que entonces era la cristiandad de Europa. De este modo, era un modo publicitario excelente para intentar debilitar el planteo de España en la conquista y también de la Iglesia, naturalmente. Son muy conocidos los grabados de un grabadista en litografía llamado de apellido Brie, grabadista belga, B larga R Y, donde se plantean, donde se muestran o se ilustran las exageraciones de Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para comenzar después a ver el planteo de los contemporáneos a las Casas, es decir, qué planteaban
los mismos misioneros acerca de Fray Bartolomé de las Casas para que no te la cuenten. Seguimos entonces con el planteo acerca de este personaje español aquí en América, Fray Bartolomé de las Casas. Veníamos diciendo en la clase anterior que sus exageraciones, sus planteos a veces desmesurados, quizás movidos por un verdadero amor al indígena, sin duda, ¿no? Pero hicieron no solamente que sus denuncias después con el tiempo cayeran en descrédito, sino que incluso los enemigos de la Iglesia, los enemigos de España, se tomasen de estas denuncias exageradas para atacar la obra de España y de la Iglesia en América. La historia estudia habitualmente los hechos trascendentes del pasado. Esto es la definición de historia, el estudio de los hechos trascendentes del pasado. Es una disciplina difícil y para poder juzgarla con objetividad muchas veces uno debe despojarse de los planteos de nuestra actualidad, de nuestra vida contemporánea, para intentar volver a cómo se vivía en aquella época. Un modo quizás de ver cómo era observado Fray Bartolomé de las Casas en su propia época es ver qué decían sus contemporáneos. Es decir, Fray Bartolomé, el fraile dominico y después el obispo, visto por sus contemporáneos. Para esto sería poco convincente si uno se pusiera a refutar los errores de las Casas con elementos del siglo XXI. Siguiendo entonces a Rómulo Carbia en una jugosa obra acerca de las leyendas negras de España, y especialmente el doctor Enrique Díaz Araujo en un libro muy recomendable llamado Las Casas visto de costado, es decir, visto por sus contemporáneos, ¿no? Vamos a intentar ver ahora lo que significaba para un contemporáneo la figura de este fraile dominico. Uno de ellos, el principal, es el fraile franciscano llamado Fray Toribio de Benavente, alias Motolinía. Motolinía era muy conocido en aquellas tierras mesoamericanas contemporáneas de Fray Bartolomé, un incansable apóstol de los indios e incluso contemporáneo que se había entregado por completo a la misión. Hay que decirlo desde ya, Motolinía no era tampoco la encarnación de la ortodoxia católica, ni siquiera un español fanático, pro-español, digamos. Él también era bastante crítico de la obra de España en América, y en materia de fe incluso algunos llegan a decir que tenía hasta algunos errores, pero realmente era un misionero de buena voluntad. Era un franciscano que, más allá de los influjos de una corriente joaquinista de Joaquín de Fiore o de ciertas modas de la época milenaristas, del milenarismo carnal, tenía una fidelidad inquebrantable a la iglesia y sobre todo a la evangelización. Y no consintió desde el principio con ninguno de estos dislates de Fray Bartolomé de las Casas. Al contrario, viendo hasta el disparate que el dominico prodigaba, comenzó a refutarlo prolijamente y con la autoridad que le daba el haber estado y el estar de modo sistemático evangelizando a los indios. Escribió por entonces al monarca Carlos V, dando noticia de la otra campana de lo que pasaba en España. Pero aún fue más lejos. No conforme con desenmascarar a las Casas, exaltó la labor de los conquistadores y los misioneros, e incluso las proezas que hizo Hernán Cortés en la conquista de México. Y sobre todo, el beneplácito de los naturales ante la liberación
del yugo azteca, que significó para ellos el descubrimiento y conquista española del territorio mexicano. Motolinía evangelizó parte de México y parte de Guatemala, y venía a decir, sin más en síntesis, que Las Casas era un fabulador sin fundamentos, que la acción combinada de la Iglesia y la corona española era una epopeya digna de encomio, y que para los desdichados hombres que no conocían la historia desde Europa, la postura del fraile dominico iba a quedar justamente como la postura, entre comillas, oficial de la Iglesia. Las Casas no cesaba de escribir, escribía permanentemente, era un propagandista, y que él necesitaba en conciencia decir lo que estaba sucediendo en estas tierras. Pero vayamos al texto de Motolinía. Era una obra dedicada a Carlos V llamada Historia de los Indios de la Nueva España. En breves líneas plantea, por ejemplo, esto que serían los abusos de los españoles. Y dice Motolinía: de algunos españoles que han tratado mal a los indios y del fin que han habido. Esto es un título que pone a un capítulo de su obra, de algunos españoles que han tratado mal a los indios y del fin que han tenido. Todo un programa, es decir, son algunos españoles y no todos, como dice Fray Bartolomé de las Casas. No se trata, por lo tanto, de una persona que exagere, sino que intente hablar con objetividad desde los mismos hechos. Veamos un texto completo. Dice Motolinía: no tiene razón el de las Casas de decir lo que dice y escribe y exprime, pues es un mercenario y no un pastor, porque ha abandonado sus ovejas para dedicarse a denigrar a los demás. A los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes los llama muchas veces tiranos, ladrones, violadores y raptores, y dice que cada día y siempre están tiranizando a los indios. Pero con unos pocos cánones que el de las Casas oyó, él se atreve a mucho y muy grande parece su desorden y poca su humildad. Y agrega, casi como enojado, Motolinía con Carlos V: yo me maravillo cómo vuestra majestad, Carlos V, y vuestro consejo han podido sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, inquieto e inoportuno, bullicioso y pleitista en hábito de religión, tan malcriado y tan injuriador y perjudicial. Hace ya 15 años que conozco a las Casas y siempre está escribiendo procesos y vidas ajenas, buscando males y delitos que por toda esta tierra habrían cometido los españoles. Y cuando Fray Motolinía compara al marqués del Valle, Hernán Cortés, con sus detractores, afirma entonces: yo creo que delante de Dios no son sus obras tan acertas como lo fueron las de Cortés, aunque como hombre fuese pecador, tenía fe y obras de buen cristiano, y muy gran deseo de emplear la vida y fortuna por ampliar la fe de Jesucristo. Incluso Motolinía hasta llega a alabar al conquistador, al gran conquistador Hernán Cortés. Este equilibrio en sus escritos, criticando lo que hay que criticar, pero alabando lo que hay que alabar, es lo que le ha valido a Fray Toribio de Benavente, alias Motolinía, el nombre que los mismos indios le habían puesto, el haber sido un hombre contemporáneo a Fray Bartolomé de las Casas y plantear, por así decirlo, la otra campana de la conquista, en tiempo real, en vivo y en directo, digamos. Pero hay un punto que hay que tener en cuenta. Las Casas tuvo enorme libertad para hablar y para escribir. Muchas veces se dice que la Iglesia es represora, impide escribir, impide hablar, impide denunciar, e incluso que España habrá hecho lo mismo. Las Casas tuvo una gran libertad de expresión, para decirlo en términos modernos. Al analizar el periodo de la historia, resulta extraño cómo este ardiente religioso haya podido atacar impunemente y con expresiones incluso terribles, no solo el comportamiento de los particulares, sino incluso el de las autoridades,
tanto eclesiásticas como civiles. Ni siquiera esto habría podido pasar en la monarquía inglesa, en la conquista de Estados Unidos. Se reflexiona muy poco sobre el hecho de que este furibundo contestatario no solo no fuera neutralizado, silenciado, sino que por el contrario, el mismo cardenal Cisneros le otorgase en 1516 el título oficial de protector general de todos los indios, y posteriormente se lo hiciera obispo incluso. Es que no solo la corona no tomó medidas contra las casas, sino que, digamos que lo tomó demasiado en serio. Son miles de kilómetros los que nos separan de España con América, y las noticias que llegaban entonces a España, más de un fraile y más siendo obispo, eran las que con las que uno tenía que manejarse. Es más, hasta hubo una revisión legislativa a raíz de las denuncias de las casas, de las exageraciones de las casas, para mejorar las condiciones de los indios, publicadas bajo el título Nuevas Leyes de Indias. El mismo año en que aparecían incluso la brevísima. Certeramente señala Rómulo Carbia que no es lícito desconocer que lo que las casas proclamaba como justo lo era de verdad. Es cierto que era necesario dar un buen trato a los indios. Esto mismo lo había planteado la reina Isabel la Católica en su propio testamento, que se tratara a los indios como se trataba a los españoles. Ellos eran hijos suyos, decía Isabel la Católica. Sin embargo, el fin nunca justifica los medios. No se puede mentir para sacar un bien. La conquista no podía consumarse con agravio para aquellos preceptos que la Iglesia, que la amparaba, había considerado siempre como sustanciales: el respeto al derecho natural, que dignifica a la criatura, la obligación de la caridad, la enseñanza evangélica. No podía quitarse todo esto. La memoria de las casas hubiera quedado en el olvido de los siglos si no hubiese sido rescatada por los enemigos de España. Y en esto, digámoslo, las casas lamentablemente fue el gran inaugurador de la leyenda negra antiespañola. Un gran pensador español del siglo pasado, Ramiro de Maeztu, señalaba que el planteo de las casas es la fuente originaria de nuestra leyenda negra, ya que de estos testimonios se han valido todos los hombres que han querido hablar mal del sistema colonial de España en América. Todos los acusadores se han basado en este hombre que había visto en Santo Domingo 3 millones de almas y después no pasaban de 200 almas. La leyenda negra hispanoamericana tuvo una finalidad política clara: debilitar a España, debilitar a la Iglesia. Y sucede que con el tiempo, el liberalismo del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX agitó esta bandera antiespañola con intenciones políticas bien marcadas. Convenía ser independientes y se instaba a que las tierras de España se independizasen para empezar a depender de Inglaterra o de Francia o de cualquier otra potencia europea. El liberalismo del siglo XVIII y del siglo XIX nos llevó incluso a esta postura, y varios pensadores en la República Argentina que planteaban esta independencia con ruptura incluso cultural y religiosa de España así lo marcaban. En el caso de Argentina, un Rivadavia, un Mariano Moreno, entre otros, por ejemplo. Si América se separaba de España, implicaría su ingreso a la adultez como nación. Despojada América de todo oscurantismo español, la autonomía iba a significar el regirse independientemente por pautas opuestas a las heredadas de la hispanidad. Así va a ser mucho más difícil, entonces, mucho más fácil, quiero decir, dominarla. El planteo entonces de Fray Bartolomé de las Casas es un planteo, digamos, de un hombre con una cierta obsesión, digamos, por una causa buena, pero con medios malos. Nunca, repito, se puede hacer un mal para que venga un bien. Y los mismos contemporáneos a Fray Bartolomé lo van a tomar demasiado en serio.
El primero de ellos, Carlos V, el emperador, y junto con él su consejo de Indias. A partir de las denuncias del fraile dominico, entre el año 1550 y 1551, se va a tener de un modo público una disputa en la ciudad de Valladolid, que se va a conocer en la historia como con el nombre de la controversia de Valladolid, donde va a disputar, por un lado, un sacerdote español del clero secular, el padre Ginés de Sepúlveda, y de otro lado, Fray Bartolomé de las Casas. De esa disputa claramente salió vencedor don Ginés de Sepúlveda, aunque para la historia propagandística, Fray Bartolomé de las Casas, por el ruido que hizo en su propaganda, habría salido también él vencedor. Vale la pena de todas maneras tener en cuenta que los planteos del fraile dominico, refutados en su época y hoy ya con el tiempo dejado de lado por la historiografía acerca de la conquista de América, la historiografía americana, hoy no tienen mucho sentido y no tienen mucha credibilidad ante un historiador que intente buscar realmente la verdad. Sin embargo, sus denuncias contribuyeron, como repetimos, a la difusión y a la propagación de la leyenda negra contra España. Atacando la historia de nuestra Iglesia, se nos puede atacar nuestra propia fe. Y atacando nuestra propia fe, se nos puede dejar librado a la buena del mundo. Intentemos entonces tener bien en claro cuáles son las fuentes al momento de hacer historia, planteando incluso en lo posible tratar de ver a los contemporáneos de un suceso histórico, de si dijeron algo o no contrario a estos sucesos, simplemente para conocer la verdad que se libre y para que no te la cuenten.